despedida en esta carta. Recuerden a qué iglesia le está hablando. Es una iglesia que tiene todos los dones. Es una iglesia que si leen el primer capítulo se van a dar cuenta que no le hace falta nada en cuanto a dones y en cuanto a ministerios. Tiene todo. ¿Nos corrigen el uso de sus dones? Claro que sí. Pero tienen dones, tienen ministerios, hay manifestaciones en medio de ellos. Se escribe, corrige varios aspectos, pero termina su carta sellando con su propia mano, diciendo: el que no ame a Jesucristo sea anatema. Aunque profetice, pero si no lo ama, sea anatema. Aunque sane enfermos, pero si no lo ama, sea anatema. Aunque predique, pero si no lo ama, sea anatema. Lo que el apóstol Pablo está concluyendo en este verso es que todo lo que la iglesia ha recibido y debe hacer, debe haber una razón que origine toda acción de la iglesia. Toda acción de la iglesia la debe originar el amor al Señor. Por eso es que el reclamo a la iglesia de Éfeso fue que había perdido su primer amor. Qué interesante es que no le reclama su falta de visión, no le reclama la falta del uso de estrategias, no le reclama la falta o la inactividad de la iglesia. Era una iglesia activa, era una iglesia que trabajaba, una iglesia que se esforzaba, una iglesia que estaba teniendo logros. Pero todo lo que estaba haciendo no se originaba, no era producido por la razón primordial de la vida de una iglesia gloriosa, que es amar al Señor sobre todas las cosas. Esto es tremendo. Cuando el Señor nos habla en el libro de un modelo a seguir y nos está hablando acerca de la visión, nos especifica claramente que un ingrediente fundamental en el que Dios nos ha puesto es la pasión por el Señor. Y en Misión Cristiana del Calvario debe pasar algo muy similar como lo que pasó en Jeremías. En el capítulo 20 y versículo 9. Jeremías 20, versículo 9. Jeremías se propuso algo. Él se determinó algo. Según él, tomó una determinación, una decisión. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Él intentó retener esa pasión, ese fuego que había dentro de su corazón, que estaba tocando hasta sus huesos. Él trató de resistirlo, trató de no hacer las cosas. Sin embargo, ese fuego fue tan grande que no pudo soportarlo. Si algo debe mover a la iglesia gloriosa es su pasión por Dios. No sus intereses, no sus beneficios, sino Dios mismo debe ser la pasión, lo que origina toda acción de la iglesia. El Señor, Él debe ser la razón de todo lo que yo hago como iglesia. Si tengo la oportunidad y el privilegio de ir a orar por unos enfermos, no voy a ir a orar por quedar bien yo, por resaltar yo, porque reconozcan los dones que Dios me ha dado, mi ministerio. Lo voy a hacer porque amo tanto a Dios que entiendo que eso es lo que Él quiere que yo haga.
Si Dios me da el privilegio de predicar, es porque voy a prepararme, voy a hacerlo, porque amo tanto a Dios que yo sé que a eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y la esposa, imagínense la esposa. Viene el esposo y le dice: ay, mi amor, mira, a mí me encantan los tacos, ¿verdad? ¿Los tacos qué? Al pastor. Ah, esos son mi favorito. Cosa. Costumbre por responsabilidad, porque si no ya lo está oyendo gritarle, porque si no, no sea que cualquier otra razón. Quizás hace el desayuno, pero no está interesada en conocer lo que le agrada para hacer lo que le agrada. Y eso mismo le pasa a la iglesia muchas veces. Escuchamos lo que Dios quiere: id y hacer discípulos, id y predicar el evangelio. Bueno, cuántas cosas, y vamos a mencionar algunas otras. Escuchamos lo que Él quiere, pero de todos modos nosotros hacemos algo diferente. Pero la iglesia gloriosa, la iglesia que vive apasionada por el Señor, le interesa conocer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ahí en sus mandamientos Él está revelando sus deseos, su corazón. Y la iglesia gloriosa, la iglesia apasionada por el Señor, se preocupa por conocer sus mandamientos para poderlos ejecutar, porque es la forma en que va a agradar a Dios. Por eso me encanta la relación de David con el Señor. ¿Qué es lo que dice David? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella, es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Estoy leyendo el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Por qué David le interesaba conocer la ley del Señor? ¿Por qué la meditaba? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón que lo impulsaba a él a meditar, a pensar en ella, a conocerla? Hazme entender tus caminos, le decía. Quiero conocer tus mandamientos. Él le interesaba conocer los mandamientos y la ley de Dios. ¿Por qué? Porque quería agradarlo. Quería conocer sus mandamientos, porque al conocer sus mandamientos conocía su corazón, su voluntad, sus deseos. Pero cuando nos hablan de mandamientos, ya rápido pensamos en imposiciones, en cosas que tenemos que hacer porque no nos queda de otra. Entonces actuamos como una iglesia que ejecuta acciones, pero que no se originan por su pasión al Señor, por su amor. La paz, por ejemplo, en el Salmo 27 y versículo 4, miren la forma en que se expresa él. Y podríamos mencionar muchos salmos más. Una cosa he demandado a Jehová. Esta demanda no es una exigencia, que él se sintiera mayor que Dios para exigirle algo, no es eso.
Y no es un ruego, es una súplica, es una petición que se origina por una pasión. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. No que Él me la dé. Yo le pedí y estoy esperando que pase. Yo se lo vengo intercediendo por meses, por años, y no pasa nada. No, esto le pedí y esto estoy buscando. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque no tengo otro lado donde compartir con los hermanos. Porque afuera hay mucha corrupción y mucha violencia, mejor me voy al templo. Porque ¿cuál era la razón que provocaba en David un ferviente deseo de estar en la casa del Señor? ¿Cuál era? ¿Qué dice? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué era lo que impulsaba a David a ir al templo, a ir a su casa, a la casa del Señor? Contemplar su hermosura. David era un hombre con muchísimas responsabilidades. Era el rey. Imagínense cuánto trabajo tenía como rey. Tenían batallas, tenía un gran pueblo que administrar, decisiones que tomar, gente que aconsejar, directrices que dar, estudiar leyes, establecer. ¿Y cuánto trabajo tenía que hacer? Tenía responsabilidades, pero lo que él más anhelaba era estar en la casa del Señor, pero por una razón. No porque el servicio se pone tan bueno. Es que miren qué pachanga la que tenemos en la iglesia. Wow, es que mire, se pone una cosa pero alegre. Y mire después la convivencia. Ay, es que las hermanas llevan unas tostadas tan ricas. Por eso anhelo ya que llegue el día del servicio y poder convivir, porque mire qué rico. O sea, pueden existir muchas razones, pero David tenía clara la razón por la cual anhelaba estar en el templo, y era para contemplar la hermosura de Jehová. Se denota muchas veces la falta de pasión en la iglesia, sencillamente desde el momento en que entramos. ¿Se han dado cuenta ustedes que el servicio ya comenzó y entran los hermanos y lo primero que entran es a saludar a todo el mundo, ponerse a platicar, y ahí está, a media alabanza terminaron de saludar a todos los que tenían que saludar, y ahí se asentaron a escuchar la palabra de Dios? Su prioridad no era contemplar la hermosura de Jehová. Está el tiempo de la alabanza y se tardaron los hermanos, como cantan, hombre, ¿verdad? Contemplar la hermosura. Miren, la iglesia gloriosa, y a eso es a lo que Misión Cristiana del Calvario debe llegar. Claro, su presencia ya no solo está en el templo, su presencia está en todos lados. Es cierto, lo puedo hacer en la casa, lo puedo hacer en cualquier otro lugar, pero cuando nos congregamos a exaltar y a bendecir el nombre del Señor, la actitud de la iglesia debe ser diferente. Vamos a entrar a adorar al Señor. Aunque antes se hacía por tradición, y no es que caigamos en tradición, pero me llamaba la atención antes. Yo recuerdo, desde niño pues íbamos a visitar cualquier cantidad de iglesias, y cuando entrábamos a los servicios, toda persona que entraba al templo, yo me recuerdo que llegaba al altar a hincarse, a orar. Quizás se llegó a un extremo en que se llegó a hacer por religiosidad, por costumbre. Pero ahora nos fuimos al otro extremo. Ya nadie se hinca en el templo. Ya nadie dobla sus rodillas para adorar al Señor. No me dejarán mentir con esto. Ya no buscamos. ¿Por qué? Porque falta una iglesia apasionada, enamorada de Dios, que lo que más le interesa es contemplar su hermosura, es disfrutar de su presencia, es adorarlo, es exaltarlo, es bendecir su nombre.
porque Él es lo más importante para ella. Estoy hablando de la iglesia. Recuerdo que una vez escuché a una persona que dijo: mire, a mí me gusta llegar cabal a la hora ya del mensaje, porque eso es la alabanza, no me gusta. A mí me gusta recibir la palabra del Señor. No entendía su función de una iglesia gloriosa, porque la iglesia gloriosa no solo es la que hace las cosas como Dios quiere, sino las hace porque se originan de la razón correcta, que es su pasión y su amor por el Señor. Conoce cuáles son sus deseos, le interesa cuál es su corazón y se preocupa por agradarlo. Por eso es que la Escritura dice que el tabernáculo de David va a ser restaurado en estos tiempos. ¿Por qué? Por la pasión, por la búsqueda, el reconocimiento. David le adoraba no sencillamente porque tenía una gran voz, no por su habilidad de tocar instrumentos. Le adoraba porque entendía que Él era Dios. La habilidad para tocar instrumentos, la destreza para cantar, la destreza para componer coros, salmos, eso era secundario. La razón principal era que Él era Dios sobre todas las cosas. Miren, ¿qué pasa con aquella señorita o aquel joven que están bien enamorados? Hasta en la sopa, nombre de la chica, ¿verdad? Mamá, no está la F, hace otra sopa, porque tiene que estar la F de Filomena. Piensa, ve una flor y piensa en la chica, ve cualquier cosa y siempre está pensando en ella. Miren, así estaba David, miraba la creación, miraba las montañas, miraba los mares. ¿Y a quién miraba? A Dios. Y cuando contemplo toda tu creación, uy, te veo a ti. Tú hiciste los cielos, tú hiciste los montes, tú hiciste las estrellas, tú hiciste, pensando en Dios, todo lo que él miraba, toda la creación, él lo apuntaba a Dios, porque vivía apasionado por el Señor. La iglesia ha hablado mucho de la restauración del tabernáculo de David, pero solo porque ahora más que nunca hay más 20 conciertos. Te levante un sinfín de cantantes, no significa que se está restaurando el tabernáculo de David. El tabernáculo de David no es por una gran cantidad de cantantes, sino es por una iglesia que entiende que la razón de su vida se llama Jesucristo, que ama a Dios, que se apasiona por Dios. Si va a cantar, lo hace por glorificar su nombre. Si va a predicar, lo hace por exaltar su nombre. Si va a venir al Congreso, lo hace por glorificar su nombre. Por eso venimos al Congreso, para escuchar su corazón, para conocer su deseo. Amamos tanto que anhelamos ejecutarlo. Pero venir al Congreso porque quiero ver al novio, la novia, no es la razón correcta. La razón de venir al Congreso se llama Jesucristo. La razón de un don, un diploma, Cristo. Pastor, ¿por qué no me pone a predicar, hombre? Lo que pasa es que anda buscando quedar bien, ¿verdad? Que lo reconozcan. Es que este pastor no ha descubierto el talento que yo tengo, no ha descubierto
habilidad, hombre. Pastor, este está ciego. Entonces la razón, él puede predicar y puede predicar muy bonito. Puede tener una capacidad de iglesia, debe ser. La iglesia gloriosa es una iglesia que ama apasionadamente a Dios. Y porque lo ama no le importa dejar trabajo. No le importa que quizás le descuenten estos días que está en el Congreso por escuchar su voz. Muchos discípulos han perdido sus trabajos, no por irresponsabilidad, sino porque Dios seguramente está probando su corazón, qué tan fieles son a Dios y qué tanta hambre tienen de escuchar su voz. Pero vienen y Dios les restaura el doble. Viene y el Señor los ubica cuando son diligentes y cuando le creen al Señor. La razón de todo lo que hagamos, si vas a ir al adiestramiento, que tu razón no sea porque si no ya estás oyendo al pastor regañándote desde el púlpito. A ver, fulanito, ¿por qué no veniste? A ver, decinos, contanos aquí a todos los hermanos. No, para que me haga eso el pastor, mejor voy al adiestramiento. Entonces, puedo ir al adiestramiento, pero no lo estoy haciendo por la razón correcta. Puedo ir al grupo de comunión familiar a ser discipulado, pero no por la razón correcta. O puedo dar la lección, puedo dar la enseñanza, pero por la razón incorrecta. No se trata de la acción, sino de lo que provoca la acción. Por eso es que aquellos, les dijo, no los conozco, tenían acción, imaginaba sus acciones, no era lo correcto. Lo que origine cada acción de Misión Cristiana del Calvario debe ser su pasión por el Señor. Debe ser su hambre de conocer su corazón, sus deseos. Debemos estar interesados en conocer cuál es su voluntad para poder ejecutarla. No para tener más conocimiento, para ejecutarla. La iglesia gloriosa, la iglesia apasionada, le interesa conocer el corazón de su Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que a Él le agrada. Pero la iglesia que no vive apasionada siempre busca lo suyo, siempre busca quedar bien siempre busca agradarse a sí misma. Porque a Dios no le interesa, lo que le interesa son sus beneficios, que la mantenga, que le provea, que le dé el sustento, que la sane, pero no lo ama. Pero la iglesia que lo ama, no le importan las circunstancias. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué está demostrando Jesús ahí? Que lo que más le interesaba era agradar al Padre. Si agradar al Padre le implicaba el sufrimiento, no importaba. Porque por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, dice Hebreos capítulo 12. Porque amaba tanto al Padre. Digo, amaba por esa acción en ese momento, no porque ya lo dejó de amar. Amaba tanto al Padre que no le importaba ir a la cruz, aunque entendía el sufrimiento que iba a padecer. Es tiempo de que la iglesia gloriosa entienda su función de cumplir los deseos y los planes del Padre. Escuchen bien, es tiempo de que la iglesia gloriosa entienda su función de cumplir los deseos y la voluntad y el propósito del Padre para ella. Y es que la Escritura es tan clara en revelarnos su corazón, pero nosotros lo vemos desde otra perspectiva. No nos interesa hacer lo que a Él le agrada, nos interesa conocer, nos interesa tener más conocimiento, pero no buscar lo que a Él le agrada. Y miren cómo es Dios de claro. Y aunque hay obviamente muchos aspectos, veamos siquiera algunos. Juan capítulo 3.
Me parece contradictorio que quizá el versículo más conocido en la iglesia sea el más ignorado. Muchas veces. En el sentido de entender el corazón de Dios. Aquí Dios nos está revelando una prioridad, un deseo que Él tiene. Está revelando su corazón, la magnitud de su amor y de ese interés que Él tiene por un objetivo. Dice el versículo 16, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ustedes tienen la revelación ahí, la magnitud. ¿Qué más? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más significa eso? El extremo amor. Todo el pastor Jacob me está contestando. ¿Qué pasó? A ver de este lado, ¿qué más significa? Pasión. ¿Sí? ¿Qué más? La dimensión. Miren, la dimensión del amor de Dios es tan grande. ¿Cuántos creen que el amor de Dios es extremadamente grande? ¿Seguros? ¿Y de qué forma te lo comprueba Él? Mi amor, le dice el esposo a la esposa, te amo más que a todas las estrellas del cielo. Eres el sol que alumbra mi día y la luna que alumbra mi noche. ¡Ay, eres lo más precioso! ¡Ay, te amo con todo mi corazón! Tenés 5 quetzales para el súper del mes. ¿Lo ama? ¿La ama? ¿La ama? Y él se queda con 3,000 en la bolsa, pero le da 5 quetzales, le da 50 quetzales. Mira qué haces con eso. Pero te amo, te amo. Efesios capítulo 5 dice que amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo. Por eso dice, la demostración del amor de Cristo fue en entregar todo de Él por la iglesia. No estoy diciendo de ninguna manera que los esposos ahora tienen que darles todo el sueldo, ¿ya? No me van a malinterpretar eso. Pero miren lo que hace Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Retomemos otra vez. Lo amó de tal manera. La dimensión, la magnitud del amor de Dios es tan grande que ¿cómo lo demostró? ¿Dando qué? Sí, a su Hijo, pero ¿dando qué? Dando todo, ¿todo qué? Todo lo más valioso, todo lo más precioso que tenía, lo de máximo valor, demostró su gran amor. Entonces, ama tanto al mundo que dio lo más valioso. ¿Pero por qué razón? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él. Obviamente estos versículos nos describen la magnitud del amor de Dios, su fidelidad, su interés, pero nos demuestran algo muy importante, que hay una prioridad que para Dios es de suma importancia, que dio para ese objetivo, dio lo más valioso que tenía. ¿Qué significa eso? Como que medio le importa eso al Señor, ¿verdad? O sea, ama tanto al mundo, pero lo demostró de una manera. ¿Cómo lo demostró?
dando a su hijo. Ahora, ¿cuál es la razón que evidenció tanto amor? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? Pues que el mundo sea salvo. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? ¿Que Él es siempre fiel? Sí, pero ¿qué nos está describiendo más aquí? ¿Te interesamos? Nos está demostrando una de las cosas que más desea Dios, es salvar al mundo, que para eso dio lo más valioso que tenía. Esto nos está revelando algo que hay en el corazón del Padre, que es sumamente importante, a tal punto que lo más importante para Él, que su Hijo, lo entregó para que el mundo sea salvo. Entonces pregunto, ¿qué tan importante es para Dios que el mundo sea salvo? Voy a volverlo a preguntar, ¿qué tan importante es para el Padre que el mundo sea salvo? ¿Es? Entonces la iglesia gloriosa que ama tanto a Dios se interesa por conocer cuáles son sus deseos más gloriosos. ¿Para qué? No para conocer, ¡ala, qué tremendo! Gracias, Señor, por ese amor. ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Un besito, Señor! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Hoy que diste todo! Pero no hago nada por cumplir ese deseo. Hermanos, Él envió a su Hijo para salvar al mundo, pero no por haber enviado a su Hijo, el mundo ya fue salvo. ¿Cuándo va a ser salvo? Cuando crean en Él. Pero ¿cómo van a creer en Él? Cuando haya una iglesia que vaya y predique, que lleve a la gente y vaya y los convierta en discípulos de Cristo. Lo que el Señor está mostrando aquí es su pasión, su interés, su deseo. Y la iglesia gloriosa, como ama tanto al Señor, debe entender eso. Esto me refleja a mí ese interés de Dios tan grande de salvar al mundo. ¿Qué nos dice el Señor al respecto de esto? ¿Cómo es posible entonces que la iglesia gloriosa ignore una acción que va a provocar que el Padre cumpla su deseo tan grande que tiene de salvar al mundo? ¿Cómo es posible que nos digamos que amamos tanto a Dios cuando ignoramos lo que Él evidentemente desea tanto que suceda en este mundo? ¿Me doy a entender? Si amamos a Dios, entonces vamos a buscar ejecutar las cosas que Él tanto desea que sucedan. Ayer y hoy solo el pastor Juanito me está entendiendo, creo yo. Porque amamos tanto a Dios, Misión Cristiana del Calvario, porque amamos tanto a Dios, vamos a ejecutar las cosas que van a provocar que se cumplan los deseos de Dios. La iglesia gloriosa, esa iglesia, esa novia radiante, dice la versión Palabra de Dios para Todos, una novia llena de esplendor y belleza. No es porque se maquilló bonito, no es porque el vestido lo anda bien planchado solamente, sino todo eso significa que todas sus acciones se originan en su pasión y en su amor por Dios. Lo ama tanto que se ha dejado transformar, lo ama tanto que se deja cambiar su corazón, lo ama tanto que hace lo que Él quiere que hagamos. Pero cuando no lo amo, entonces no me interesa.
aunque Él me diga lo que quiere, yo de todos modos hago otra cosa. Cuando no lo amo, las cosas que Él dijo no son mi prioridad. Su voluntad no es mi prioridad. Sus deseos no son mi prioridad. Cuando es evidente lo que la Escritura revela como sus deseos y su prioridad. El amor de Dios es tan grande hacia el mundo que envió a su Hijo, para que el mundo sea salvo por Él, pero cuando crean en Él. Es cierto, ya lo envió, ya murió, ya resucitó, ya está la oportunidad que el mundo sea salvo, pero no va a ser salvo hasta que la iglesia no vaya y la haga salva a las naciones, no haga salvo al mundo. No vaya y rescate a las personas del reino de las tinieblas y las traslade al reino de su amado Hijo. El crecimiento que Dios ha prometido para Misión Cristiana del Calvario viene porque Él es fiel en cumplir su promesa. Pero viene y debe venir en el orden y en el diseño de Dios. Porque es una iglesia que ama tanto a Dios que va a ejecutar lo que Él más desea que pase. Salvar al mundo. El mundo sea salvo por Él. Jesús lo evidencia con sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué les está diciendo Jesús a los discípulos? Ustedes no me escogieron, yo los elegí, pero están marcando el propósito de la elección de Cristo para ellos. ¿Cuál es? Yo los elegí para que se congreguen. Yo los elegí para que canten coritos. Yo los elegí para que toquen en el grupo de alabanza. Yo los elegí para que... O sea, son aspectos que tienen que ver, pero no son la razón por la cual nos eligió. Entendamos la razón, la prioridad de Él, no mi prioridad. Es que mi prioridad para haber sido salvo puede ser otra, pero la prioridad de Él por haberme elegido a mí es la que yo debo entender, porque lo amo tanto que me preocupa entender, me interesa entender cuál es su prioridad, cuál es su interés, cuál es su deseo, qué es lo que Él ama. Me eligió por qué razón, me escogió por qué causa, cuál es el objetivo de que Él me haya elegido a mí. Porque lo amo, me interesa entender eso. ¿Y te eligió para qué, hermano? Definitivamente no para calentar sillas en el templo. ¿Te eligió para qué? No para que sea un número más dentro de una congregación. ¿Te eligió para qué? Para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. Apóstol, yo ya voy llevando 45 al templo, pero esos 45, ¿cuántos han permanecido? Es que te eligió para que vayas y lleves fruto y este fruto permanezca, porque el trabajo de discipulado debe continuar. No es solamente llevarlos al templo y ahí, bueno, ya es tarea del pastor, ahí que mire que haga. Yo ya lo llevé, gloria a Dios, ya cumplí. No, me eligió para que ese fruto que ahora es de Él permanezca, sea firme, sea fiel. Me corresponde discipularlo y de hacer discípulos, pero ¿cómo? Enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Ese proceso de discipulado nos corresponde también. Tenemos que entender que esa es la prioridad del Señor. Misión Cristiana del Calvario debe ser una iglesia que predique la palabra, una iglesia que evangelice, una iglesia que alcance las naciones, una iglesia que expanda el imperio de Jesucristo, una iglesia que transforme la vida de personas a través del evangelio del reino de Dios. ¿Pero por qué? Que algo tenemos que entender, que Dios desea la transformación de la gente.
Por eso es que dice id y hacer discípulos. No ir y traer gente al templo, no ir y traer un montón de gente a la iglesia, es ir y hacer discípulos, porque un discípulo es el que entiende el proceso de transformación en su vida. Necesitamos entender el proceso de transformación. Por eso es que predicamos, enseñamos y la gente se sigue endeudando. La gente sigue actuando de la misma manera. La gente sigue tratando a los otros de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay falta de transformación. Dios no está interesado en templos llenos. Dios está interesado en gente transformada a su imagen y que cumpla su plan y su propósito. No se trata de llenar templos, se trata de hacer discípulos, de que la gente sea transformada, de que haya una transformación genuina. Pero la iglesia está entretenida en liberar personas, entretenida en dar consejería. Mire, hay pastores que todos los días están dando consejería y a los 15 días viene la misma pareja a pedir el mismo consejo y vuelven otra vez y vienen a pedir el mismo consejo y dando consejería. ¿Por qué? Porque no hay transformación. Quieren oír consejos, pero no se dejan transformar. Y el deseo del Padre es la transformación de sus hijos, de su iglesia. Esa iglesia gloriosa es una iglesia transformada. Y si entendemos que ese es el deseo de Él, es lo que nosotros se va a convertir en nuestra prioridad. Agradarlo a Él, hacer su voluntad. Cuando la iglesia se une en su deseo y en su corazón con el Padre, su manifestación y su presencia son diferentes. No puede ser lo mismo una iglesia que Dios la bendice por pura misericordia a que la bendiga porque está haciendo lo que Él quiere. Está colaborando con el deseo más grande que Él tiene. Está alcanzando el propósito que Dios se ha propuesto. No puede ser la misma bendición, no puede ser la misma manifestación. Por eso lo que Dios ha prometido que viene es glorioso. ¿Por qué? Porque nos está llevando a ser una iglesia que amemos tanto a Dios, que nos interese conocer su voluntad y que nos interese, nuestra prioridad sea agradarlo a Él sobre todas las cosas, hacer lo que Él quiere, hacer lo que Él desea, hacer su propósito, pero porque lo amamos. No porque no nos queda de otra, sino porque lo amamos tanto que queremos conocer cuál es su corazón. En los libros, en los manuales, en los congresos, en Reforma Apostólica, en el adiestramiento, en el discipulado, Clínica del Alma, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Es revelarnos su corazón, mostrarnos su deseo. Cuando Dios muestra el diseño de su iglesia, ¿qué es lo que hace? No es una propuesta, es revelar su corazón, es lo que Él ya dispuso, es lo que Él ya planificó. Y entonces nosotros, como le amamos tanto, al conocer su diseño, vamos a vivir apasionados por ejecutar eso. Misión Cristiana del Calvario debe ser movida por su pasión a Dios. Y el Espíritu Santo está hoy moviéndose en medio de nosotros para conducirnos a una pasión mucho mayor. Misión Cristiana del Calvario, seguramente muchos hemos perdido aquella pasión de doblar nuestras rodillas en intimidad con Dios. Nos hemos acostumbrado tanto a las reuniones pastorales y a los congresos que se nos olvida que Él está esperándonos a solas para que contemplemos su rostro. Estamos tan ocupados como Marta haciendo tantas cosas que se nos olvida la mejor parte, que es estar frente al Señor escuchando lo que Él dice. En Misión Cristiana del Calvario tiene que volver esa pasión por escucharlo, por conocer su voluntad y por agradarlo. Recuerdo hace muchos años, yo estaba
quizá adolescente, hace poquito eso. Y me llamó la atención un siervo de Dios, no sé la razón por la cual él me comentó eso, no sé, pero mi vida fue marcada por eso. Me dijo en esa ocasión, mira, me dijo, toca aquí. Y yo le toqué. ¿Sabes por qué tengo tantos callos aquí? Me dijo. ¿Por qué? Le dije. Porque vivo de rodillas delante de la presencia del Señor. Cuando lo escuchaba hablar, cuando veía su ministerio, dije, oh, es evidente que él pasa de rodillas. Pero me da tanta tristeza que ahora que lo veo, su mensaje ya no es el mismo, su ministerio no es el mismo, esa pasión que tenía por buscar el rostro de Dios se perdió. Hace las cosas, predica, actúa, sirve, pero ya no es impulsado por la pasión del Señor. Siervos y siervas del Señor, discípulos, toda misión cristiana del Calvario, tenemos que volver a apasionarnos por el Señor. Que hagamos muchas cosas para Dios no significa que estemos apasionados por Dios. Que hagamos cosas correctas y buenas no necesariamente es evidencia de que vivimos apasionados por Dios. Buscamos tanto ser reconocidos en público que se nos olvida que lo que el Señor está interesado es que le busquemos en lo secreto. El lugar secreto se ha cerrado con llave y ha sido olvidado muchas veces en nuestra vida. Pero la iglesia gloriosa es la que le interesa más el lugar secreto que el lugar público. Tenemos que regresar, tenemos que volver a la intimidad con el Señor. Me da tanta tristeza ver en los momentos donde el Espíritu Santo se está derramando, gente que brilla en la adoración, en la presencia del Señor. No danza, no adora, no levanta sus manos. Quizá alcanzaron tanta madurez que ya no necesitan adorar, al menos según ellos. No sé qué pasa, pero como iglesia se debe evidenciar. Nosotros como ministerios, ¿qué modelo le estamos dando a nuestras iglesias de nuestra adoración? Cuando nos ve la iglesia adorando en el templo, y no nos vamos a poner de rodillas obviamente porque nos vean, eso es lo peor que podríamos hacer. Pero la pasión por el Señor debe evidenciarse, debe exteriorizarse de una manera. También no le importó lo que la gente lo criticaba, él estaba tan apasionado por la presencia del Señor que danzaba y saltaba, se regocijaba. Que dijera la gente no importaba, su posición que dijera. El protocolo del reino, ¿qué importaba si el rey tenía que hacerlo? No. Lo que le importaba, que él estaba gozándose y disfrutando de que la presencia del Señor estaba volviendo al pueblo. Siervos y siervas, y estoy hablando de todo discípulo acá presente. Necesitamos volver a la intimidad con el Señor. Que lo que nos impulse sea su presencia. Que lo que nos lleve, que ese fuego que nos impulse a predicar, a servir, a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a ministrar a alguien, todo lo que hagamos se origine en que vivimos apasionados por el Señor, porque queremos agradarlo, porque queremos hacer su voluntad. Se nos ha olvidado el ayuno, se nos ha olvidado la oración. Estamos tan ocupados en las cosas de Dios que se nos olvida Dios. Estamos tan ocupados en los quehaceres de Dios que se nos olvida Dios mismo.
No puede ser que estemos tan ocupados en los quehaceres del Señor y se nos olvide pasar tiempo en su presencia. Enamorarnos de Dios, conocerlo más, contemplar su rostro. La pasión más grande que debe haber en Misión Cristiana del Calvario es conocer a Dios. Dios mismo habla de algo que Él quiere hacer para que esto se dé. Jeremías 24:7 dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Mire, Dios está tan interesado en que nos volvamos a Él, que Él mismo nos va a dar un corazón para que lo amemos. Cuando el Señor nos introduce al proceso de transformación y de adiestramiento, ¿qué es lo que nos enseña al ser circuncidados? ¿Por qué nuestro corazón debe ser circuncidado? Para que amemos a Dios sobre todas las cosas. Es cierto, hay que amar su obra, hay que amar la iglesia, pero jamás amar más a la iglesia que al Dios de la iglesia. Jamás amar más tu ministerio que al Dios que te ha dado el ministerio. Jamás amar más a las finanzas que Dios que te provee todas las cosas. Dios mismo aquí nos está revelando su interés. Él mismo dice: les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Jesús entendía la importancia de conocer a Dios, que dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna, no en asistir a cultos, sino en conocer a Dios. Pero no puedo conocer a Dios fuera del lugar secreto. No puedo conocer a Dios fuera de su palabra. El lugar donde podemos conocer a Dios es en su palabra y en su presencia. Por eso David decía: en su presencia hay plenitud de gozo. Hablaba de una experiencia, hablaba de una vivencia, no hablaba de algo que le habían contado, hablaba algo que él estaba experimentando y viviendo. Se apasionaba por el Señor porque conocía el beneficio de estar en su presencia. Muchos de nosotros, cuando iniciamos quizá el ministerio o nuestra vida cristiana, la comenzamos tan apasionados por el Señor. Orábamos, nos arrodillábamos, nos sumergíamos en su presencia. Preferíamos no desayunar o no almorzar con tal de seguir adorándolo. Pero mucho de eso se ha perdido. Y no podemos llegar a ser la iglesia gloriosa sin esa pasión por el Señor. No podemos convertirnos en esa novia que Él espera casarse. Él anhela casarse con una iglesia que viva enamorada de Él. No con una iglesia que lo desprecie, no con una iglesia que no lo ame, que no le interese. Te aseguro algo: entre más conoces a Dios, más te enamoras de Él. La falta de pasión por Dios es por la falta de conocerle. El apóstol Pablo, Cristo le fue revelado, pero él no se quedó buscando experiencias. Todo lo he refutado como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. Cosas que él valoraba, cosas que a él le importaban,
cosas que para él significaban mucho, ahora no tenían el mismo valor cuando entendían la necesidad y la importancia de conocer a su Señor. Ahora hemos cambiado tantas prioridades por el conocimiento de Cristo. Preferimos conocer tantas cosas, menos conocerle a Él. Caminamos con el Señor, pero no aprendemos a conocerlo. El pueblo de Israel vio tantas veces su gloria, pero no aprendió a conocerlo. Porque a la vuelta de la esquina volvían a dudar de Él. A la vuelta de la esquina volvían a criticar y volvían a pelear contra Dios. Dios se volvía a manifestar y después, a los días, volvían a pelear con el Señor. Veían su gloria, pero no querían conocerlo. Los discípulos andaban con Jesús y le dicen: muéstranos al Padre, y con eso nos basta. El Señor le dice: ¿cuánto tiempo llevo con vosotros? Todavía me están pidiendo que les muestre al Padre. Han andado conmigo y no han aprendido a conocerlo. Misión Cristiana del Calvario, puedes andar con el Señor y aún así estar sin conocerlo. Tenemos que aprender a caminar con Él, pero para conocer su corazón, su voluntad, sus deseos. Cuando no conocemos su corazón, tomamos decisiones y determinaciones que van en contra de Él. Jesús está allí, llevan a niños para que Jesús orara por ellos y los discípulos toman una determinación. No, Él está muy ocupado. Mándenlos, vayan de regreso, vaya, fuera de aquí. ¿Por qué tomaron esa determinación fuera de orden, fuera de diseño? Porque no conocían su corazón. Andaban con Jesús, eran sus discípulos, eran sus apóstoles, pero no se habían preocupado por conocer sus deseos y su corazón. Jesús les tiene que decir: dejad a los niños venir a mí y no se los impidan. Entonces ellos conocieron que a Jesús le interesaban los niños. Cuando lo ven abrazando a los niños, cuando lo ven imponiendo sus manos sobre los niños, orando por ellos, y nosotros tomando decisiones diferentes. Como ministerios, como discípulos, podemos tomar decisiones en nuestra vida que creemos correctas, que creemos juiciosas, pero que no son conforme el corazón y el deseo de Cristo. Porque podemos andar con Él y ver sus milagros y aún así no conocerlo. La prioridad de venir a un congreso, la prioridad de asistir a la iglesia, la prioridad de reunirnos, la prioridad de todo en nuestra vida debe ser conocer al Señor para amarlo sobre todas las cosas. No puedo amarlo si no lo conozco. Y entre más lo conozca, sin duda alguna más lo voy a amar. Misión Cristiana del Calvario es el tiempo de ser conocidos no por los milagros que sucedan en medio nuestro, de ser conocidos no por la multiplicación que se dé en medio de nosotros, sino de ser conocidos porque somos una iglesia que vive apasionada por Dios. Todo eso demás va a venir como consecuencia, pero que no sea la razón por la cual somos conocidos. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta, le dijo el Señor a la iglesia. Se hicieron un nombre, eran conocidos, tenían una fama de algo, pero bajo la perspectiva de Dios eran diferentes. Que cada uno de nosotros seamos conocidos porque amamos a Dios. Porque Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. No busques la recompensa en público, busca lo secreto, busca su presencia, busca su rostro, busca adorarlo.
No busques cantar coritos, busca adorarlo, aunque sea cantando coritos. Si vas a danzar, que sea porque lo amas y vives apasionado por Él. Si vas a levantar las manos, que no sea por costumbre, sino porque estás reconociendo su autoridad y su señorío y vives enamorado de Dios. Si vas a servir, si vas a predicar, si vas a enseñar, si vas a orar, si vas a hacer lo que sea porque amas a Dios. Desde que inició la actividad hoy, el Espíritu Santo está llevándonos hacia este punto. Si ustedes pudieron distinguir la manifestación del Espíritu hoy, era provocar pasión y amor por el Señor. Él está más interesado aún en volvernos a nosotros a Él. Por eso dice: les daré un corazón para que me conozcan y así puedan volver a mí. Qué bueno que anheles poder del Espíritu. Qué bueno que anheles autoridad para echar fuera demonios. Qué bueno que anheles revelación para predicar su palabra. Qué bueno. Anhela todas esas cosas, pero anhela más conocerlo a Él. Anhela más enamorarte de Él. No puede ser que nos interesen más los milagros que Él. No puede ser que nos interese más el crecimiento que Él.